¿En qué año entró la guerra? O sea, apenas empezó la guerra, ¿ya entró tu hijo en la guerra? ¿O? Es así, el 29 de septiembre del 39, Alemania, después de que previamente se anexió a Austria, Checoslovaquia y algunos territorios también del centro de Europa, que le pertenecían antes de la Primera Guerra, tomó la mitad de Polonia. De esa forma iba recuperando los territorios que había perdido cuando perdió, dicho sea de paso, la Primera Guerra Mundial. Le fueron quitados un montón de territorios que fue conquistando en el transcurso de la historia. Para hacer eso, primero hizo un pacto de no agresión con Rusia, con Stalin. Entonces los rusos se quedaron con la mitad que ellos tenían antes también de la Primera Guerra, porque Polonia había sido partida entre los vecinos, y entonces ya estaba todo arreglado. Los alemanes tomaron la mitad de Polonia, que le correspondía de antes de la guerra, y los rusos tomaron la otra mitad. Así que Polonia fue atacada por todos los frentes. Mi papá era un oficial, era teniente en ese momento, un joven teniente de infantería, y sí se sabía que era inevitable, que evidentemente Hitler no lo escondía, lo anunciaba públicamente sus intenciones y ya venía avanzando en los países vecinos. Así que un buen día, ese 29 de septiembre, como dije, se atacaron a Polonia por todos los frentes, de un lado los rusos, de otro lado los alemanes, por Prusia también los alemanes, por Checoslovaquia, que está más al sur también. Es decir, atacaron por todas las fronteras, con intención de repartírsela, por supuesto. En ese momento Polonia recién renacía la independencia en el año 1919, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Se estableció en el pacto entre las potencias volver a revivir a Polonia, devolviéndole las fronteras que en ese momento se podían establecer. Entonces Polonia era un país que renacía después de estar casi 150 años dividido y en poder de las potencias vecinas. Entonces era un país pobre, sin recursos, tenía un pacto de amistad y de defensa con Francia y con Inglaterra, por el cual si era atacada Polonia, Francia e Inglaterra, en el término de, no sé si 48 horas, un tema rápido, y harían una ofensiva sobre Alemania. Por supuesto, eso sabemos que no ocurrió. Nunca ocurrió, es decir, los alemanes 6 meses después, fueron ellos los que atacaron a Bélgica y a Francia y los barrieron, por supuesto. En Polonia fue el primer país donde realmente se resistieron a la invasión de los alemanes, porque cuando fueron a Austria fueron recibidos como hermanos y liberadores, y cuando fueron a Checoslovaquia también era un país dividido, había mucha población alemana. No hubo ninguna resistencia. Y fue el primer país donde realmente se ofreció una resistencia armada al ataque de los alemanes y de los rusos. Mi papá en ese momento tenía como un batallón reforzado, es decir, en vez de 250, 300 personas, tenía unas 100 personas más. El armamento era antiguo, había sido entregado por Francia y por Inglaterra como rezago, digamos, de lo que quedó de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos años tenía? Mi papá tenía 28 años. Tenía, no sé si, esos cañones que a veces se ponen en las plazas, así como adorno, esos que tienen la rueda de carro, digamos, de madera, ¿no? Como los que vimos cuando fuimos a Fosano. Exacto, un poco más antiguos. Más antiguos, sí. Son los mismos cañones que después el gobierno argentino le regaló a Israel cuando salió la independencia, le mandaron 2 cañones de regalo de esos. Son cañones de campaña que vienen, como se ve en las películas, viene el cañón con la rueda de carro y después tiene un pequeño eje con un depósito con otra rueda y va enganchado con caballos, con 4 caballos. En un lado está la munición, en otro lado está el cañón tirado. Se desengancha. Tenía 4 cañones de esos de campaña, tenía 2 tanques con oruga, pero tenían un pequeño cañón. Eran armamento más para guerra de trinchera, como la Primera Guerra. Y tenía 4 tanques que tenían, en vez de orugas, tenían ruedas, 6 ruedas de cada uno. También con pequeños cañones, que eran más para atacar la infantería y no para atacar a otros. Una tanqueta. Exactamente, lo que hoy sería una tanqueta.
lentas, nada que ver con las tanquetas de ahora que son muy ágiles, ¿no? Y después tenía requisado camiones, automóviles, tenía unos 25 personas que andaban en bicicleta, gente que iba a caballo, es decir, se lo consideraba como un cuerpo de infantería motorizado, es decir, que tenía una velocidad de traslado de 25 kilómetros cada hora, o sea que se podía movilizar de un lado a otro. Por supuesto, ellos estaban en la frontera con Alemania y los alemanes en este caso no atacaron como era en la Primera Guerra Mundial, que establecían una gran línea y avanzaba toda la línea, sino que hacían la guerra más moderna, encolumnaban una gran cantidad de elementos motorizados, blindados, protegidos por aviones y artillería. Y entonces en una columna muy angosta entraban en el territorio enemigo. Concentraban el ataque en un solo punto. Exactamente, concentraban la mayor potencia de fuego y de movilidad en un punto muy estrecho. Entonces, en vez de desparramar la gente como se hacía en la Primera Guerra Mundial. Entonces, por supuesto, así le fue muy bien en Polonia, contra los franceses y donde fuera. Entonces, entraron por diferentes lugares, es decir, que donde estaban ellos en la frontera, pasaron de largo, y los vieron pasar, y ya estaban avanzando hacia la capital, hacia Varsovia. Ellos tenían orden de hacer contacto con el enemigo, establecer un contacto con el enemigo. Bueno, entraron como 6 kilómetros adentro de Alemania, ¿viste? Golpeaban la puerta de la gente, si es que había algún soldado, buscaban a los soldados alemanes, no había ninguno por ningún lado, volvieron a entrar a la frontera por acá de vuelta, fueron de por un lado para otro, y lo que sí, entre medio de eso, fueron hostigados por aviones, ese famoso Stuka que se ve en la película, que tiene unas sirenas. Entonces las sirenas lo que hacían, como era algo novedoso, aterrorizaban a la gente que se le venían encima. Un ataque psicológico, como que... Exactamente, como una guerra psicológica, y aparte enloquecían a los caballos. Gran parte de la movilidad, los cañones, mucha gente se movía a caballo, como medio de transporte. Entonces se enloquecían los caballos y amedrentaba a la gente en ese momento. Por supuesto, disparaban bombas y ametrallaban a la gente también. Entonces tuvo varios ataques de ese tipo, que lo que antes era un resguardo, pasó a ser un castigo. Por ejemplo, había un bosque muy grande, muy espeso, y había un camino. Entonces ellos iban tranquilamente por el camino en medio del bosque. Entonces, por ejemplo, los atacaron con los aviones, y ¿qué hicieron los aviones? Destruyeron todos los vehículos, todo lo que había en el camino. Entonces la gente, lógicamente, se va a los costados. ¿Qué hacen los aviones? Atacan a los costados con bombas. Entonces las bombas hacen que se caigan los árboles, y los árboles matan a la gente aplastada. Nada, todo calculado. Entonces, toda la guerra esta fue completamente una novedad, por eso es que tuvieron tanto éxito los alemanes cuando atacaron, hasta que los aliados aprendieron que la guerra no iba a ser como había sido hasta entonces, y también tuvieron que adoptar otras tácticas. Bueno, pero en Polonia era la novedad esa, el estreno del sistema, y en definitiva, yendo de un lado al otro y buscando hacer un contacto físico con la infantería, con el ejército alemán, llegó un momento que una mañana, entonces estaban todos despertando, pasó una avioneta muy bajita, y la gente que estaba lavándose la cara, higienizándose, sin ninguna orden específica, todo el mundo agarró el arma y le tiró a la avioneta esa que tenía los símbolos alemanes, ¿no? Una meta de reconocimiento. Fueron a buscar el avión, vio que caía, bueno, fueron a buscarlo, había sangre en el avión, pero no encontraron al piloto. Pero ese fue un primer aviso, por supuesto. Los estaban buscando, los ubicaron. Entonces, una vez que los ubicaron, empezaron a atacarlos con aviones y ataque de artillería de lejos, de gran distancia. Los aviones primero los marcaban el lugar con ataques de bombas, entonces de lejos la gente que manejaba los cañones, visualizando dónde estaba el fuego, donde se producía el ataque, calculaban la distancia y los atacaban también con artillería. ¿Eso fue cerca de la frontera? Sí, a 2-3 kilómetros de la frontera. ¿Dentro de Polonia o dentro de Polonia, claro. Ya antes, al día anterior, se habían encontrado con un rezago de unos 120 hombres de otro grupo también, igual que ellos, que ya había sido atacado antes, y los que se habían logrado escapar se unieron a él. Entonces tenía cerca de casi 400 hombres. La gente tenía mucho espíritu de lucha, porque los polacos estaban muy enfervorizados, que no querían perder su independencia de vuelta, no querían ser de vuelta dominados por los vecinos, un problema de religión,
la gente estaba muy imbuida en el patriotismo, en la república, tenían una alta moral, como se dice, pero la técnica y el poder de fuego del enemigo era imposible de superar. Entonces justo había una hondonada, realmente era lo que había sido un tiempo, quizás un bañado, una laguna, y el terreno allá es todo ondulado, y había como una hondonada, más a un costado había un bosque, y después había como una especie de canal que habían hecho para desagotar esa hondonada que supuestamente se llenaría de agua, por ejemplo. Mi papá tenía los mapas del lugar, todo. Y cuando fueron atacados, bueno, todos se refugiaron en esa hondonada. Los 4 cañones que tenían con los caballos, por supuesto, estaban todos volcados y los caballos muertos o agonizando arriba de los cañones. Las tanquetas y eso sí se salvaron, se expusieron por un lado. Mi mamá hizo digamos, una visión del lugar y vio que del bosque le disparaban. Los aviones después se retiraron y vio entre las colinas del otro lado del bosque, del lado opuesto, que había unos tanques alemanes que avanzaban. Entonces él supuso, nunca atacan los tanques solos, sino que tienen apoyo de infantería, ¿viste? Bueno, el ataque del bosque no era importante, pero vio que tenía que haber un tercer lugar donde lo atacaran, y supuso bien que en esa zanja, así, ese canal, digamos, que estaba entre esas colinas, que desagotaba esa hondonada, que por ahí seguramente iba a producirse el ataque de la infantería. Sí. Entonces, con la gente que estaba allí, bueno, era un gran nerviosismo, era la primera vez que tenían contacto directo con gente que le disparaba, no aviones solamente, sino que había alguien que le estaba disparando y todo, porque ellos tenían ametralladoras y bueno, se les trababa la ametralladora, entonces venían los soldados, todos recurrían a él para que les destrabe el arma o que decirle dónde ponerse, qué hacer. Por ejemplo, de los 120 hombres esos que se le agregaron, había solamente un cabo, porque los alemanes ya desde el primer momento implantaron esta guerra, ya estaba de antes, pero esta vez fueron sistemáticos. Cada sargento tenía un tirador. El tirador tenía la mira telescópica, era el mejor tirador del grupo, y siempre el sargento estaba buscando a un suboficial o a un oficial para matarlo, porque eliminando los que mandan, los demás quedan sin saber qué hacer. Una cefalía se produce. Exactamente. Entonces, de esos 300 y pico, quedaron 120, los 120 había un solo cabo y todos los demás soldados. Bueno, entonces distribuyó los tanques, las tanquetas mirando hacia el lugar donde venían los tanques alemanes, las armas automáticas las puso algunas apuntando al bosque, donde se disparaba y ahí se hacía intercambio de tiros, y donde se esperaba el ataque de la infantería, el principal sería, lograron sacar los caballos moribundos, muertos de un cañón, armaron el cañón. En esa época para tirar se aplicaba la tabla de logaritmos, no era como ahora, ¿no? Y bueno, calculó la distancia, además por el mapa que tenía, que era algo sinuoso, y entonces probó a hacer un disparo con el cañón, miró para dónde caía y vio que cuando caía la bomba del cañón, hay gente que volaba para arriba, ¿viste? Entonces se confirmó que sí, por ahí venía. Por donde no se veía, ahí es donde venía, porque también tenía infantería. Entonces empezó a disparar. Se disparaban los tanques, disparaban del bosque, todo una gran confusión. Siempre papá decía que cuando todos los planes, cuando suena el primer tiro, todos los planes se van a la mierda, no se cumple nada de lo que uno prepara, ni lo que espera, ni nada. Todo sale para cualquier cosa. Sí. Entonces, siempre fue así. Siempre Juan Pavota tiene que tirar una bengala azul para avisar, y ¿qué hace Juan Pavota? Se equivoca y tira la bengala roja. Siempre pasa así. Nunca los planes se cumplen y siempre es... Sí, por el fragor de la batalla. Sí, por los nervios, por lo que fuere, ¿viste? Porque el otro también piensa y razona. Y bueno, el asunto es que llegó un momento que, claro, como él con el cañón contenía el ataque de la infantería y las armas contenían el ataque de los que podían venir, que estaban del otro lado de las colinas esas, terminó que el ataque que los vencen, digamos, viene del bosque. Los alemanes no usaban caballería como auxiliar, ¿viste? Bueno, el asunto que del bosque, los tipos que estaban en el bosque tirando, tenían los caballos, eran de caballería. Entonces hicieron una carga de caballería cuando vieron que ya mermaba el fuego de los polacos, que ya había gente muerta, herida, lo que sea,
ellos hicieron una carga de caballería sobre ellos. Y bueno, mi papá estaba en ese momento, porque por otros bombardeos que hubo y todo, ya estaba lastimado, tenía porque poner esquirla de bala acá en el ojo, entonces tenía todo esto tapado con trapo, tenía esquirlas en el brazo, tenía el brazo en cabestrillo también, ¿no? Teníamos una sola mano que se movía, ¿viste? Estaba herido en varios lados. Y en ese momento que estaba en un estado de shock, por supuesto, no tenía una noción de lo que estaba pasando. Y esas cosas del destino, ¿viste? Justo vino los que atacaron, venía un capitán a caballo al mando de los que estaban atacando, los alemanes, y bueno, y lo ubica el cañón, ¿viste? Que lo que más daño le hacía a los alemanes, y lo va a buscar al cañón y se encuentra, claro, que mi papá era el oficial, el único oficial a cargo, y entonces con el revólver en mano le dicen... O sea, se fue cabalgando. Claro, con los otros, claro, pero el capitán buscó el lugar preciso, claro, donde estaba el que mandaba y donde aparte se hallan los cañonazos que se hallan para allá. Y lo encara y se le pone adelante y lo apunta y le dice que se rinda, ¿viste? Así que mi papá, ocupado haciendo los cálculos para tirar y demás, se encuentra de vuelta un tipo a caballo que le habla. Mi papá hablaba alemán perfectamente porque era de familia alemana y polaca, ¿no? De Prusia. Claro, digamos, las mujeres en familia durante 2 generaciones eran alemanas y los hombres eran polacos, así que en la casa se hablaba en alemán. Así que mi papá lo entendía bien, yo hablaba perfectamente en alemán. Entonces el tipo le dice que se rinda y entonces ahí se detiene todo, ¿viste? Se cae en la realidad que está todo perdido. Bueno, cuando terminó todo, empezaron a recoger los heridos se ponían todos en fila. ¿Cuánto duró? No tengo presente eso. ¿Más de un día? No, eso fueron cosas de horas nada más, sí. Desde que atacaron los aviones hasta que ellos terminaron copando todos, fue una cosa de una hora o dos, una cosa así rápida. Lo que pasa es que ya estaban ubicados y estaban rodeados, en realidad solamente se trataba de ejecutar la operación. Los heridos, me dijiste. Ellos ponían los heridos en fila, ¿viste? Los que estaban más mal, más bien y todo demás. Y los otros tomaban prisioneros, los pusieron en un lugar, digamos, marcado, y estaban todos ahí. Estaba él con sus soldados, ¿viste? Y los soldados heridos puestos en fila. Estaba todo bien, los alemanes por un lado, los prisioneros por el otro, y por ahí, en forma inesperada, los alemanes tenían unos tanques que no eran muy grandes, muy poderosos, pero eran tanques blindados que no los podía vencer una persona con el rifle, ¿no? Y arriba del tanque venía mandando el tanque un teniente alemán rubio, de ojos azules, así lindo, como se ve en las películas, esos tipos... Binario, sí, exactamente, feliz y contento. Capaz que ese era su primer encuentro, ¿viste? Su primera operación, seguramente. Y bueno, y agarró con el tanque y encaró donde estaban los heridos. Entonces se paró ahí enfrente de la fila de los heridos, ¿viste? No sé, gritó 2 o 3 cosas, contento y se reía, ¿viste? Y después no solo se reía, sino que empezó a avanzar con el tanque, ¿viste? Sí, como pierna de ayuno, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces algunos que estaban más o menos heridos se arrastraban y se salían de las filas, pero otros que no podían hacer nada, los pisaba con el tanque, ¿viste? Entonces mi papá le gritaba donde estaba él, le gritaba en alemán, ¿no? Le gritaba y el tipo lo miraba y se cagaba de risa, ¿viste? Entonces agarró, le empujó a los guardias y salió, así todo vendado, todo hecho un estropajo, y se puso delante del tanque y le dijo que pare, ¿viste? Y el tipo, al contrario, se reía más todavía. Para él era una figura cómica, esa persona que estaba ahí toda lastimada delante, que decía que pare. El tipo estaba agrandado. Y al final, un sargento alemán de esos viejos, ya, que seguramente había sido veterano de la Primera Guerra, ¿no? Era un tipo ya grande, fue allá y le gritó que se vaya, que dé la vuelta y se vaya. Entonces el teniente se puso serio, no le gustó nada, ¿viste? Entonces así con el tanque, ¿viste? Así como movió la grúa así y se fue, ¿viste? Pero eso que muestra, mi papá me contaba que eso muestra cómo es la gente, como dicen, ¿no? Es decir, que ella con su papá en la Primera Guerra lo tomaron prisionero los serbios, ¿viste? Era soldado alemán, mi abuelo en ese momento por allá no existía, y los serbios, bueno, mataron a los 9 compañeros de él y a él no lo mataron, ¿viste? Porque hablaba polaco, se entendía con los serbios, ¿viste? Le pedía a la Virgen que lo salve, ¿no? Y entregó su vida a la Virgen, que disponga de él y que ella salve la vida.
porque los serbios agarraban a los alemanes que tenían, esos grupitos que lo habían agarrado prisioneros, y los mataban lenta y cruelmente, ¿viste? Le sacaban los ojos, le sacaban la nariz, le cortaban la oreja. Es una previa tortura, lo hacían. Exactamente, como ellos dicen que le hacían eso porque los turcos le hacían eso a ellos, entonces ellos ahí aprendieron a hacer eso y le hacían eso a todo el mundo, ¿viste? Bueno, del ojo por ojo. Exactamente, ¿no? Le agarraron un ojo y te lo hacían tragar, ¿viste? Cosas de eso, te cortaban los genitales, lo que sea, ¿viste? Y se reían también y se divertían de esa manera, ¿viste? Bueno, son cosas de que cada pueblo tiene su tradición, sus odios, sus rencores, ¿viste? Europa es así, ¿viste? ¿Y cuántos sobrevivieron al ataque? Mi papá. Sí. Y la mitad quedaron muertos, en una tercera parte quedaron muertos. El resto quedaron en la mitad heridos y otra parte bien, entero más o menos. Y todos los prisioneros y los heridos los pusieron también, como si fuera una zanja grande, también como una hondonada así, ¿viste? Porque era una llanura, pero ahí pusieron algunos guardias esa noche, y quedaron los heridos y el prisionero. Y los polacos tenían todo un plan de movilización, como se sabía que venía la guerra, había lugares donde ya había armas y ya había gente, había la gente que tenía un poquito de estudio, que era maestro de escuela o que tenía un estudio terciario, eso ya habían hecho cursos para oficiales. Es decir, cada uno sabía que pertenecía a un regimiento, un grupo, estaba todo organizado. Pero como fue todo tan rápido y con muchos bombardeos y muchos daños, por ejemplo, había gente que ya estaba movilizada, que estaba con ropa de civil, pero tenía ya las armas. Y había un supuesto oficial a cargo de ellos, es decir, pero le faltaba el equipo pesado, digamos, ¿no? Y entonces esa misma noche, un grupo de soldados que se habían salvado y esta gente que estaba de civil, los atacaron los alemanes y entraron en la noche y rescataron a los que estaban ahí en la hondonada esa. Pero mi papá tomó contacto con uno que era también supuestamente oficial, que venía de civil, y los oficiales tienen digamos, dentro del código tienen una obligación de que el oficial tiene una responsabilidad por los soldados que tiene a su cargo. Y como había cerca de 120 heridos por ahí, y viendo lo que les había pasado ese día, el temor de mi papá era que si se iban todos, quedaban solamente los heridos, que evidentemente no se los podían llevar, ¿no? Porque los alemanes, por venganza o por que se les ocurriera, podían tomar venganza sobre los heridos, ¿viste? Para que los maten a todos. Claro, total, ¿a quién le van a rendir cuenta, ¿viste? Entonces le explicó al otro oficial que venía, mi papá era oficial de carrera, el otro era un oficial de reserva, digamos, era, qué sé yo, maestro de escuela y era teniente. Bueno, él explicó que no, que su obligación era, ya que había tanta gente que no se podía movilizar, que era su obligación era quedarse con ellos, porque la única protección que tenían era que tuvieran un oficial que estuviera a cargo y que podía encarar a un oficial del enemigo para que no hiciera una locura, ¿viste? Así que se escaparon, pero los que se escaparon, por supuesto, después fueron vueltos a tomar prisioneros o no podían actuar más que como una guerrilla que no tuvo impacto en el ataque, ¿viste? En el término de 2 semanas los alemanes tomaron todo el territorio que les correspondía a ellos y los rusos la otra parte. Era algo indefendible, ¿viste? Y por supuesto, me contaban otros paisanos que, por ejemplo, estaban en Varsovia y ahí se hicieron fuertes y igual los alemanes bombardearon toda la ciudad y todo, y llegó un momento que no tenían ni agua ni municiones, y entonces iban a atacar a la noche con bayoneta de noche, ¿viste? Sí. Entonces los alemanes, cuando veían que cuando atacaban los polacos, lo único que hacían se llevaban las armas y las municiones de los alemanes, entonces se retiraron y después cuando atacaron ya sabían que no tenían defensa, es decir, todo estaba superado completamente. Bueno, mi papá entonces cuando los alemanes pues atendieron los heridos, no se calentaron, no les preocupó nada, a ellos les iba muy bien, estaban ganando terreno, no tenían grandes pérdidas, así que no hubo ninguna venganza con los que se quedaron, no hay nada. Y por supuesto después los separaron, juntaron a los oficiales con mi papá de otros lados, también iba juntando a todos los oficiales, y cuando terminó el combate, ya que se apoderaron del territorio, decretaron que ya había desaparecido Polonia, ¿no? Junto con los rusos. Entonces se producía una situación un poco delicada porque los alemanes
como toda la ideología, ¿viste? Todas las ideologías se hacen para el bien. Todos tienen un fin moral. Generalmente los inmorales son los otros, el enemigo. Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Entonces, ellos decían que cumplían con todas las convenciones internacionales, la Cruz Roja, que eran civilizados, que no decían mentiras. ¿Viste? Como dicen todos los políticos, ellos no mienten. Bueno, ellos decían que los malos eran nosotros. Bueno. Entonces, ellos le daban trato humanitario a los prisioneros y todo lo demás. Pero el tema es que los oficiales tenían un régimen especial. Y tenían que tenían la protección del país vencido y todo, pero tenían la protección por haber ellos dado por muerto a Polonia de vuelta. Esos oficiales no representaban a ningún país, representaban a un ejército de un país que ya no existía más. Los rusos lo arreglaron rápido. Los rusos tenían cerca de 27.000 oficiales prisioneros, más o menos el 10% sin ninguna discriminación, nada, al azar quedaron vivos, y los otros 25.000 los fueron desparramando, mandando de un lado al otro, y después en forma reservada los metían en un lado, ¿viste? Un tiro en la cabeza a cada uno, y lo cargaron en un camión, lo tiraban y lo enterraban y chao. ¿Sí? Eliminaron al 90% de los oficiales que tenían presos. Total, ellos no eran nadie. Eran oficiales de donde Polonia no existe más. ¿Los mandaban también a trabajar a Siberia? No, a los oficiales no. Después los que quedaron sí. Ese 10%, junto con los soldados también, los mandaban todo a Siberia. Todo más fresco. Sí. Las minas de oro, las minas de lo que sea, vista de carbón, de lo que fuera, a trabajo forzado, y ahí la gente, muchos se morían porque no había comida, no había calefacción, no había nada. El tema realmente, Siberia era un cementerio allá lejano, donde vos te morías y nadie te lloraba, ni lejos de todo, ¿viste? Bueno, el asunto es que los alemanes, en cambio, tomaron a cerca de 10.000 oficiales, 12.000 oficiales, y los llevaron a donde está Auschwitz, ¿viste? De ese famoso campo de concentración donde realmente se mataba a la gente, se la clasificaba y uno se los mataba y otro se los mandaba a trabajar o a entrenar, así. Y la idea era eliminarlos, porque entonces salió por esas cosas de la política y demás, pues al final intervino la Cruz Roja, los atendieron y dijeron, bueno, ustedes tienen oficiales, donde sí, pero estos no representan a nada. Bueno, el asunto es que los censaron, los de la Cruz Roja, una vez que los censaron, entonces ya la cosa estaba documentada y ya no se atrevieron a matarlos, por una cuestión de que quedaban con matar a gente indefensa, ¿viste? Mataban a los judíos, mataban a los travestis, a los maricones, mataban a los ladrones, mataban a los gitanos, mataban a todos, pero los oficiales, ¿viste? Ya no los podían matar porque estaban ya la Cruz Roja había hecho intervención, ¿viste? Ellos respetaban las normas internacionales y ahí quedaron. Entonces, ¿qué hacer con los oficiales? Hicieron 2 campos de concentración, uno de 6.000 y otro de 4.000 personas, más o menos así. Por separado, tomaron unos cuarteles, donde estaba mi papá era un cuartel, en una ciudad de Alemania ahí más cercana a Suiza, viste que Suiza es todo montaña, bueno, donde estaba él, en una llanura, en una linda ciudad, típica alemana, y más atrás, unos kilómetros, se veían ya las montañas, todas esas montañas que están siempre nevadas, viste. ¿Qué son los Alpes? Los Alpes. Sí, los Alpes, ya de cierta altura, ciertos lugares altos, donde siempre está así todo nevado, muy lindo. Y había un cuartel, y el cuartel le pusieron todo alambrado, como se ve en las películas, ¿viste? Con las torres, con todo. Y entonces lo convirtieron a ese cuartel en un campo de prisioneros para oficiales. Y bueno, les daban, entrevistaban a cada uno, ellos lo que querían, la idea era, dentro de su moral y de su objetivo civilizador y demás, que querían cambiar para un mundo mejor, como todos quieren hacer un mundo mejor. Entonces buscaban, primero de todo, si había un judío. Bueno, mostraron algunos judíos que eran oficiales también, porque eran judíos israelitas, judíos de religión, pero de nacionalidad se consideraban polacos. Entonces esos tipos que eran oficiales, bueno, los buscaron de alguna forma de hacerlos desaparecer, ¿viste? Estaban emperrados con ese. ¿Que lo ocupaban de algo o algo así? ¿Lo ocupaban por algo? No, supuestamente los oficiales no tenían que hacer trabajos, pero
por la Convención de Ginebra los oficiales tienen que tener gente que los atienda, digamos, que les cocine, pero ellos prefirieron autoabastecerse, automanejarse ellos mismos, porque la gente que los tenían ahí para atenderlos eran ucranianos, no sé qué, eran tipos que colaboraban con los alemanes y los maltrataban en realidad. Así que preferían manejarse ellos solos. Y bueno, a los judíos les buscaron la vuelta, ¿viste? Les dijeron que iban a llevarlo a un lugar donde eran todos judíos, podían practicar su religión, y ahí iba a haber huertas, y podían hacer huertas, y encontrarse quizás hasta con familiares, y estar dentro de una comunidad donde todos eran judíos, y eso qué. Pero los tipos, por la duda, no quisieron agarrar viaje para nada, no desconfiaban. El asunto es que un día, se enfermó uno, lo llevaban a la enfermería, chao, se venía la ambulancia, se lo llevaba y no parecía más, ¿viste? Había un grupito de judíos, esos 7, 8, 10 judíos que había, en poco tiempo le buscaron cualquier excusa y cuando se lo llevaban ya no venía más. La situación para Alemania se puso muy jodida, ¿viste? En ese cuartel había cuchetas de 3 pisos. Para alojarlos a todos pusieron a reformar la cucheta, eran de 5 pisos, estaban metidos en 5 pisos. Y la comida era mala, por supuesto, escasa. Y dentro de las necesidades que había en Alemania, en toda Alemania, para todo el mundo, también para los alemanes, estaba todo muy organizado, muy ordenado. Entonces la gente, todos tenían la obligación, bueno, desde ya que se comieron todos los tipos de animales, ¿viste? Perro, gato, conejo, todos los animales que estaban de más fueron usados para comer. Y toda la comida que sobraba, en los lugares donde se preparaba comida o en la casa mismo, la gente no tenía que tirar las sobras, ni las cáscaras, ni nada que sea orgánico, tenía que guardarlo en cajas, eso se empaquetaba, ¿viste? Y se le pegaba un rótulo que decía para prisioneros de guerra. Entonces, de todos lados se acopiaba toda esa comida vieja, digamos, o por ejemplo en un frigorífico, en cualquier lado, si había aparecido algo gusanado o algo que se estaba enmoheciendo o estaba deteriorado, todo eso se lavaba, se ponía en una caja y todo se empaquetaba y se mandaba a los campos de prisioneros. Entonces los prisioneros abrían esas cajas, clasificaban la comida, le sacaban lo que podía ser tóxico, ¿no? Sí. Y lo que no era tóxico, aunque estuviera en mal estado, todo eso iba a una gran olla. Se cortaba todo, y con esa olla se hacía la famosa sopa. Pedían su platito y tenían que tomarse un platito de sopa por día cada uno. En la sopa no encontrabas nada, de casualidad por ahí encontrabas algo para masticar, pero teóricamente no había nada. Se licuaba todo, ¿viste? Y si había algo tóxico se esterilizaba con la sopa, ¿viste? Exacto. Y le daban un pancito que tenía, por ejemplo, toda la población civil, el pan, ellos usan el pan negro de centeno, no de trigo, ¿viste? Tiene un poco de trigo, ¿no? Pero básicamente es pan de centeno, pan muy dulce, muy nutritivo, digestivo, tiene mucha fibra. Entonces, para necesidades de la guerra, a la población le hacían hacer el pan con 5% de harina de madera, ¿viste? El aserrín, que es como el polvillo ya. Entonces le ponían 5% de aserrín. Y para los prisioneros de guerra le ponían un 15% de aserrín. Entonces ellos hacían su pan, entonces le daban el pancito, y el pancito te daban primero un pancito por día. Después la cosa empeoró porque los americanos empezaron a bombardear todo, bombardeaban los trenes, las ciudades, las rutas, todo. El abastecimiento, todo. Entonces fallaba el abastecimiento, entonces sí, le daban el platito por día, pero el pancito se redujo a un pan por semana. Entonces tenía que cortar, hacían 7 marquitas y cada día se hacía una rodajita de ese pan que se mojaba con la sopa calentita y esa era la comida por día. Y a veces la Cruz Roja o de alguna forma llegaba alguna ayuda extra. Por ejemplo, me contaba, dice que de Canadá le mandaron esas latas de corned beef, ¿viste? Esa carne en lata, así media cónica. La gloria eso, porque eso lo medían rigurosamente y bueno, le daban un poco de cada uno de eso. Y una vez llegó una noticia que venía un cargamento de Argentina de ayuda. Le dijeron, bueno, de Argentina va a venir carne también. No, los argentinos le mandaron papas nada más. Papas, pero bueno, mejor que nada. El tema es que esa ayuda a veces se perdía porque no había forma práctica de hacerlo llegar, ¿viste? Eran envíos que todos encausados por la Cruz Roja Internacional,
Pero si no había trenes, si no había medios, todo eso a veces se perdía, ¿no? ¿Algo dulce le mandaban? Sí, una vez mandaron también, no sé de dónde, unas mermeladas. Ajá. Y ahí adentro, dentro de esos que estaban ahí oficiales, había tipos que en la vida civil eran químicos, que eran tipos que tenían toda clase de conocimientos, ¿no? Sí. Electricistas, había de todo, que tenían estudios terciarios, eran oficiales de reserva, digamos. Entonces pensaban que esa mermelada era una mermelada medio artificial, con gelatina. No, resulta que la mermelada era buena hecha con azúcar. Entonces, cuando descubrieron que estaba hecha con azúcar, todos empezaron a fabricar alambiques caseros para convertir la mermelada en alcohol. Y bueno, entonces por ahí sacaban con el alambique ese casero, ¿no? a escondida de los guardias, que por ahí un dedal, ¿viste? Una cosita así, ¿no? De alcohol. Y con el cuerpo hecho un esqueleto tomaban eso y se agarraban una borrachera terrible que no eran insoportables, ¿viste? Entonces al final prohibieron, los mismos prisioneros, los jefes, prohibieron que se haga eso, ¿viste? La mermelada la metieron en la sopa y se acabó, ¿viste? Se acabó la joda, porque era difícil la convivencia, aunque era toda gente preparada, gente culta y todo, ¿viste? Pero era dramática la convivencia por el tema de las depresiones, ¿viste? Y un momento de euforia, con un poquito de alcohol, después viene una terrible depresión, ¿viste? Y bueno, ahí los suicidios estaban a la orden del día, ¿no? Cada uno tenía su problema y siempre alguno se suicidaba, ¿viste? De una forma u otra, ¿viste? O algunos se dejaban simplemente morir, ¿viste? La situación era terrible, ellos recibían por ahí correspondencia de la familia o algo y las noticias eran patéticas, ¿viste? Que había muerto toda la familia, que habían muerto todos los hijos, que, ¿viste? Todo y de mal, ¿no? Así que el tema era no bajonearse, no irse para abajo, porque realmente vivían los que querían vivir, porque cuando te agarraba una depre sonaba, ¿viste? Y no había remedio, no había forma de reforzarte, porque mi papá una vez en invierno le agarró también como una especie de gripe, así digamos un bajón grande, ¿viste? No reaccionaba, le agarraba chuchos de frío, ¿viste? Como si tuvieras como una gripe, pero estaba en un estado lamentable. Y bueno, entonces el remedio que tenían ellos, había médicos ahí también, el remedio era muy simple, lo ponían en el baño. En los países del norte se usa el sauna, ¿viste? Que la gente se lo calienta el cuerpo y después se lo mete en agua fría y entonces reacciona el corazón y te late el corazón y las venas sentís que te revivís, ¿viste? Es una actitud reconfortante eso. Para los que están acostumbrados, ellos tenían esa costumbre, ¿no? Y bueno, también lo pusieron en un lugar caliente pequeño y después en un lugar con una manguera le encajaron agua fría, en invierno era. Algunos se morían, otros le reaccionaba el corazón y le reaccionaba el cuerpo. Bueno, él por suerte le reaccionó el corazón y se sintió mejor, ¿viste? Se le fue esa depre que tenía, ¿viste? Es como más o menos como si vos te sentís medio perezoso y te metes el dedo en el culo, ¿viste? Y entonces te hace reaccionar, ¿viste? Bueno, así. Bueno, todas las anécdotas de esa época fueron casi 5 años que estuvo preso. Porque la guerra para los polacos empezó 6 meses antes. Y después de 6 meses recién los alemanes siguieron la guerra atacando a Francia y después, bueno, más tarde incluso los rusos. Pero, por un lado, si se hubiera podido retirar o escapar y hubiera ido del lado de los rusos, lo más probable, el 90% de los que se fueron, que cayeron en manos de los rusos, los oficiales les mataron de un tiro y se acabó, ¿viste? Así que dentro de la desgracia tuvo la suerte que cayó del lado donde a los prisioneros por lo menos se los trataba de cierta forma de mantenerlos con vida, ¿viste? Y ellos escuchaban, tenían en el campo siempre 4 radios. Ellos con lamparitas, transformando cosas que había comunes, como había gente que sabía de eso, de electricidad, de radio, de todo, de alguna forma fabricaban siempre, tenían en proceso 4 radios. Como ellos después tenían, por ejemplo, en el Commodore había un mapa del mundo, ¿viste? Mapa mundi, y ellos escuchaban la radio de Londres, ¿viste? Esa de la BBC de Londres, escuchaban las noticias de los aliados.
Y aparte escuchaban las noticias que daban los alemanes. Entonces ellos iban llevando, como buenos militares, iban llevando como el desarrollo de las acciones en todo el mundo, ¿viste? Según las noticias que iban recibiendo. Y claro, venían los alemanes y veían que los alemanes avanzaban acá, avanzaban en África, avanzaban en Rusia, los japoneses avanzaban allá, miraban todo, ¿viste? Como se ven en las películas, todo impecablemente vestido, con esos, sobre todo, todas las botas relucientes, ¿viste? Como señoras realmente. Y ellos de que estaban con el pijama a raya, ¿viste? Ahí como los presos, ¿no? Y miraban todo eso, bueno. Pero después, claro, ellos, los alemanes sabían, de alguna forma veían por lo que hablaban, de que ellos tenían información. Entonces siempre se hacían requisas y se buscaba el equipo de radio, ¿viste? Entonces siempre, con todo lo que se iba deteriorando, armaban una radio, que esa era la radio que terminaban encontrando los alemanes, ¿viste? ¿Entendés? Así se calmaba un poco, encontraban una radio, jaja, mira, bueno. Pero tenían siempre otra radio en construcción y otra radio en reparación y otra que andaba. Siempre había una radio que andaba, entonces iban escuchando las noticias que con el tiempo después se hicieron favorables. Entonces ellos en el mapa iban poniendo después las noticias que no eran buenas para los alemanes y los alemanes les mentían, no les decían que estaban perdiendo, ¿viste? Sino que era una retirada estratégica causando enormes pérdidas al enemigo. Sí, causaban enormes pérdidas al enemigo, pero se retiraban y no podían volver a atacar. Bueno, entonces ya el panorama cambió, ¿viste? Porque antes ellos eran dioses invencibles y después empezaron a ver que por ahí la cosa podía cambiar. Pero ellos tenían una gran fe, ¿viste? Hitler había hecho que el pueblo alemán levantara su moral, ¿viste? Se tenía una gran fe en sí mismo y como que pensaban que aunque sea en el último momento ellos podían volver a revertirlo, ¿viste? Como un boxeador que no se rinde y aunque ve que está lastimado, siempre está convencido que él puede, que es más que el otro y de alguna forma, porque es mejor, le va a ganar. Aunque el otro sea tenga más fierro, no importa. En definitiva, estaban convencidos de su superioridad, ¿viste? Bueno, el asunto es que un día yo tenía el campo con las 4 torres, como se ven en todas las películas, ¿viste? Con todo el doble alambrado, los perros que caminaban entre medio, el alambrado cuando bajaba el sol se electrificaba, ¿viste? Y tenían los guardias la orden de que una cantidad, 5 o 6 metros del alambrado no se podía acercar nadie. Si alguien se acercaba, el guardia de la torre te mataba. Entonces, después de mucho de pedir, al final accedieron a poner unos palitos con un alambre, ¿viste? Que entonces si vos ya cruzabas el alambre, era porque te querías morir, ¿viste? ¿No? Bueno, pero mucha gente moría porque estaba media mareada, no sabía ni dónde estaban. Pero bueno, todo era terrible. Un día vieron un avión, ellos tenían los americanos, el avión ese de 2 colas. Sí. ¿Viste? Creo que era el P-38. El P-38, exactamente, que le decían el diablo de 2 colas. Entonces un día pasó bien alto ese avión, nunca lo habían visto ese avión, bien alto en el cielo, pasó ese avión chiquitito ahí arriba. Todos mirá. Claro, un avión de reconocimiento. Entonces el avión ubicó eso, o sea, se fijaron, ya sabían que ahí había un campo de prisioneros. Y al otro día, a la tarde, de repente, en 2 segundos, ¿no? Apareció un avión acá de este lado así, acá otro avión de otro lado así, acá viene otro avión así y por acá otro avión así. Uno para cada torre. Uno para cada torre, exactamente. Entonces, en un instante, en un segundo, ¡pum!, reventaron todas las torres, metrallaron todos los alambrados, todo un desastre hicieron. Pero claro, la gente eran como chicos un chico de 5 años tiene más energía de la que tenía yo, no tiene energía para nada, ¿viste? Si tenía que correr 300 metros, se caían, se desmayaban, ¿viste? Les costaba a veces subir a la gente, tenía que ayudarlo a subir a la cama, porque no podían ni subirse que estaba alta, ¿viste? Estaban en estado calamitoso. Por piel y hueso. Pero bueno, eso les dio, ¿viste?, a todos levantó la moral a cada uno, a ver que en un instante, ¿viste?, habían destruido todo. Entonces los alemanes hicieron unos pozos, pusieron una losa de hormigón y la torre la convirtieron en un búnker con las ranuras, ¿viste? ¿No? Ya no estaba arriba, ya estaba abajo, ¿viste? Pero bueno, como cambió el panorama, ¿viste? Sí. Y a veces se escuchaba